Un nuevo periodo ha comenzado, donde vamos a ver la victoria del Espíritu Santo, de la promesa. Hemos visto una escena de gozo, cuando veíamos, no hay gentiles, no hay que circuncidarse, no hay que guardar la ley, no más Torah, ustedes solamente crean en el Señor Jesucristo. Y la iglesia decía gentil, amén, gloria a Dios, regocijo. Pero pasamos a una historia triste cuando vemos que dos apóstoles que habían dado continuidad al evangelio, que se estaban ganando el corazón de nosotros los lectores, se separan, ¿no? Y si no fuera porque tenemos el canon completo, como lo decía hoy, esta mañana nuestra hermana Magalí, citando Colosenses, citando Timoteo, cuando veíamos que Juan Marcos fue importante en la misión, muchos de nosotros, estoy seguro que muchos, si leeríamos hasta acá, tendríamos un resentimiento contra Juan Marcos. Este Juan Marcos, por tu culpa, ¿no? Tendríamos ese resentimiento con este joven porque estaba separando a dos apóstoles, y uno diría, Bernabé está mirando su familiaridad, ¿no? Porque era sobrino de Bernabé. Pero sabemos por las escrituras completas que este jovencito Juan Marcos, que desierta en la primera misión y se quiere volver a agrupar en la segunda misión, tiempo más adelante, es un varón y un siervo del Señor. Y Dios le permite escribir el primer evangelio titulado con su nombre, el Evangelio según Juan Marcos. Entonces vemos que Dios estaba siempre controlando con su soberanía la misión que se estaba extendiendo del Evangelio del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora entramos hasta lo último de la tierra. Después de esta escena que conmueve a nosotros los lectores que estamos viendo estas escenas, cómo está subiendo y emergiendo no solamente Pablo y Bernabé y este jovencito Juan Marcos, después de la decisión de separarse, vemos el segundo viaje misionero de Pablo. En este segundo viaje misionero vamos a ver enseñanzas en los momentos, en los encuentros del apóstol Pablo, y específicamente vamos a ver 5 momentos del apóstol Pablo en el segundo viaje misionero, en el cual él se va a encontrar con personas, él va a actuar también de distinta manera, un viaje en el que ya no Bernabé es la cabeza, sino que Pablo es la cabeza, y poco a poco Dios le va a ir formando el carácter para ser, como él diría más adelante, el apóstol a los gentiles, el maestro de los gentiles. Entonces vamos a ver 5 momentos que también van a incluir personas. Número 1, Pablo y Timoteo. Número 2, Pablo y el Espíritu Santo. Número 3, Pablo y Lidia. Número 4, Pablo y la mujer adivina. Número 5, Pablo y el carcelero. Repito una vez más, Pablo y Timoteo, Pablo y el Espíritu Santo, Pablo y Lidia, Pablo y la adivina, Pablo y el carcelero. Muy bien. Entonces, en estas 5 escenas que hemos fraccionado el segundo viaje misionero, o el capítulo 16, como tú quieras verlo, vamos a ver a Pablo, siendo Pablo ya el que encabeza este segundo viaje misionero. Pero aunque vemos a Pablo, no podemos perder de vista cómo Dios está trabajando en este segundo viaje misionero. Lo había hecho en el primero y lo va a hacer en el segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de estas 5 historias en connotación con Dios? Por ejemplo, en Pablo y Timoteo vamos a ver que Dios provee siervos para la obra. En la primera parte de Pablo y Timoteo vemos Dios provee siervos para la obra. En la segunda escena de Pablo y el Espíritu Santo vemos que Dios guía la obra. En Pablo y Lidia vemos que Dios responde la oración. En Pablo y la divina vemos que Dios libra de la opresión del enemigo o del maligno. Y en la historia de Pablo y el carcelero vemos que Dios muestra la necesidad de la salvación. Dios usa a Pablo, Pablo es usado por Dios y la gente aprende de Dios. Esta historia ha pasado, pero los principios no. Pablo ha dejado este mundo presente, pero los principios y las verdades de fe no. Los principios son eternos, las verdades son eternas, como Dios provee siervos, como Dios guía la obra, como Dios les responde la oración, como Dios libra de la opresión del maligno. Esas verdades eran en el tiempo de Pablo y son en nuestro tiempo también. Muy bien, entonces vamos a ver las 5 escenas. Por eso titulé esta enseñanza, ¿no? Las enseñanzas de Dios en una nueva misión. Entramos.
Pablo y Timoteo, capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo había perdido a un hombre importante, a uno de sus amigos que no solamente le ha consolado en cierto momento, sino que fue Bernabé quien lo condujo a la misión. Cuando Bernabé llega a Antioquía, Bernabé dice, esto es mucho trabajo, y da un viaje muy largo hasta Tarso para traer a Pablo a la misión. Quien conduce a Pablo a la misión fue Bernabé. Quien confía en Pablo para la misión fue Bernabé. Quien llama a Pablo fue Bernabé. Quien busca a Pablo fue Bernabé. Entonces había unidad constante, había dos hombres que se han compaginado bien, Pablo con su carácter y su teología y Bernabé con su sabiduría y su amor por el prójimo. Era un buen equipo que se ha separado. Pero Dios no va a dejar solo a Pablo. Muy bien, Bernabé se fue, hubo un desacuerdo, Dios diría, lo apruebo, porque después tú vas a ver, Pablo, que Marcos va a ser un gran ejemplo y un servidor también para ti. Pero yo sé que Pablo necesita una ayuda. Pierde a un siervo, pierde a un amigo, pero gana a otro siervo, gana a otro amigo. Y Pablo va a decir más adelante que él amaba a Timoteo. Era un hijo para él, para Pablo era un hijo Timoteo. Ahora, el texto comienza cuando llegaron, en este caso, Silas y Pablo, a Derbe y a Listra, donde ya había estado un tiempo antes. ¿Qué había pasado en Listra, hermanos? Pablo había sido apedreado. ¿No es cierto? Y ya habíamos visto eso en el capítulo 14 también, ¿no? Esa escena en Listra. Y en Listra hallan a un hombre joven llamado Timoteo. Y Lucas aquí le da un denominativo, discípulo. No dice que era un hombre bueno, no dice que era solamente un creyente nada más, sino era un discípulo. Y discípulo es aquella persona que quiere aprender del maestro, que quiere seguir al maestro, que quiere conocer del maestro y es más, quiere vivir como el maestro. Un discípulo es aquella persona, hombre, mujer, que camina bajo las huellas del maestro. En este caso, díganme ustedes, ¿de quién era discípulo aquí Timoteo? ¿Ah? ¿De quién era discípulo Timoteo? Cuando Pablo llega a Listra, ya Timoteo era un discípulo. Ya era un creyente, porque más adelante va a decir, y la gente daba buen testimonio de él. Por lo tanto, Timoteo tenía una característica, era un seguidor de Cristo. Era un discípulo de Cristo. Sin duda, muchos teólogos y estudiosos afirman, y yo también con ellos, que Timoteo se convierte cuando Pablo llega a Listra. Fue uno de los primeros frutos que Pablo estaba sembrando en Listra después de su apedreamiento y después sale de Listra, pero vemos que Dios ya estaba plantado el evangelio y solamente era cuestión de que la gente empiece a creer ese evangelio que ya Pablo y Bernabé habían sembrado en Antioquía, en Listra, etcétera. Timoteo se había convertido, pero no solamente Timoteo ayudó la conversión o el mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué vemos ahí? Porque en Timoteo capítulo 1, verso 3 al 5 nos dice que dos mujeres influenciaron grandemente en la vida de este joven llamado Timoteo. ¿Quiénes fueron? Su madre y su abuelita. Su madre se llamaba Eunice y su abuelita se llamaba Loida. Y Pablo dice, hay una fe no fingida en ti, esa misma fe que estaba en tu abuelita y en tu madre. Timoteo tuvo una forjación desde pequeño para poder comprender el evangelio. De manera, amados hermanos, que cuando el evangelio llega a nuestras vidas, siempre uno tiene un principio, un comienzo. En este caso, Timoteo tuvo un principio ejemplar. Una madre creyente, una abuela creyente, y bueno, no por nada, Pablo diría, tú también tienes esa fe no fingida de tu abuelita y de tu madre. Entonces, aquí se le considera a Timoteo como un seguidor de Cristo. Se le llama seguidor porque se convierte a seguidor de Cristo en la predicación del apóstol Pablo.
Él como discípulo quería aprender de Cristo. Y esa es una marca importante de un cristiano. Uno cuando se convierte al Señor no solamente quiere los beneficios del Señor. Uno cuando se convierte al Señor no solamente quiere que el Señor supla nuestras necesidades. La diferencia entre un cristiano al que se le predica el correcto evangelio, como a Timoteo, a otro cristiano que viene con otro tipo de evangelio, confuso, equivocado, aunque sincero los dos, la diferencia es que aquel que se le ha presentado el evangelio correctamente va a querer ser un discípulo, seguir de Cristo, aprender más doctrina. Interesante porque aquí Timoteo reflejaba eso. Él quería seguir aprendiendo de Cristo, quería conocer más a Cristo, al cual Pablo había presentado en Listra. Su mamá y su abuelita eran judías y era obvio que tenían que enseñar pensamientos judíos, teología judía, la fe en el único Dios verdadero. Si hablamos a Timoteo, Timoteo sí creía en el Jehová del Antiguo Testamento. Pero Pablo trae un evangelio más completo, más perfecto, anunciando que todo lo que el Antiguo Testamento decía se había cumplido en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que Timoteo abraza, un evangelio distinto, pero que también apuntaba al mismo Dios, a los planes del mismo Dios. Y Timoteo quiere aprender ese evangelio, quiere conocer al autor de la fe, que en este caso, como diría Pablo, es Cristo. Timoteo era un seguidor de Cristo, no era un seguidor de Pablo, era un seguidor de Cristo. Aprendió de Pablo, ayudó a Pablo, pero específicamente Timoteo servía a Dios, servía a Cristo. Muy bien, entonces vemos acá, amados hermanos, que Timoteo ya era un discípulo, no comenzó a ser discípulo. El texto dice, había allí cierto discípulo, ya lo da por hecho. Bueno, característica número 1 de este joven, era un discípulo. Característica número 2, el verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban ¿en dónde? En Listra y en Iconio. Importantes características. Tú tienes que entender algo. Cuando Pablo ve a este hombre, a este joven, ve características de un líder, ve características de un buen siervo. Pablo sabe que este hombre puede aportar a la visión, no solamente porque era creyente, sino porque daba características de un hombre que podía aportar a la visión, que podía aportar a la obra también. Y obviamente estas características fueron guiadas también por el Espíritu Santo, quien guió a Pablo a mirar a Timoteo. Timoteo no era un neófito. A Timoteo no le tenías que volver a predicar el evangelio, no le tenías que rogar para que se disipule. No, Timoteo decía, yo quiero disipularme, yo quiero seguir a Cristo. Pablo, dame una oportunidad. Y no solamente eso, la segunda es que la gente que conocía a Timoteo, ¿qué decía de Timoteo? El texto dice, daban buen testimonio. Yo me imagino a Pablo, a ver ustedes, ¿qué opinan de Timoteo? Vive aquí en Listra, su mamá se llama Eunice, a lo que me contaron su abuelita se llama Loida, pero quiero saber más de este joven Timoteo. Y la gente que decía, Timoteo es un joven bueno, correcto, justo. Un buen testimonio es importante para el servicio. Y también para el servicio es importante no ser un neófito, un inmaduro, como Juan Marcos fue en su época. ¿Por qué Pablo rechazó a Juan Marcos? Porque en Juan Marcos Pablo vio inmadurez. No lo está despreciando por quien es él, sino por su inmadurez al dejarlos en el primer viaje misionero. Pero Pablo está viendo aquí a un Timoteo ya discípulo, ya creyente, amador de Cristo, seguidor de Cristo, y sin duda la gente testificaba de Juan Marcos, de Timoteo. Entonces aquí estamos viendo algo clave, amados hermanos. Número 1, Dios provee los siervos. Número 2, Dios guía a los siervos. Número 3, Dios levanta a los siervos, pero Dios mira
el carácter de las personas. Yo no puedo querer anhelar el liderazgo, yo no puedo querer anhelar la obra si no doy, número uno, evidencias de que soy un cristiano, discípulo de Cristo. No que estoy empezando a ser discípulo, sino que ya soy un discípulo. Y número dos, las personas tienen que dar un buen testimonio de mí. Es importante eso, ¿sabes por qué? Porque cuando uno asume el liderazgo, cuando uno asume la obra, la gente va a estar mirando lo que hace ese obrero, lo que hace esa obrera, ¿sí o no? Eso es cierto. Por eso dice la Biblia que el obrero tiene que dar buen testimonio a los demás. Yo no puedo ejercer el liderazgo o alguna obra sin que las demás personas vean un cambio en mí. Las personas que conocían a Timoteo decían: sí, es un buen joven y es un discípulo de lo que tú, Pablo, viniste a predicar hace tiempo atrás en Listra. Pablo no dice: Señor, guíame si es Timoteo. Pablo no dice: Señor, ¿es tu llamado? No. Hoy en día se ha confundido esto del llamado al servicio, citando mal Hechos, cuando el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Pablo, a Saulo, porque los he llamado al ministerio. No, hermanos, hoy en día este llamado es para todos. El llamado del servicio, el llamado al liderazgo, el llamado a la predicación, el llamado a la extensión de la obra es para todos. Lo importante aquí es que esa persona que quiera contribuir a la obra demuestre estas dos evidencias: ser discípulo y dar buen testimonio. No se trata como anuncian los reformados, ¿no? Dios hace el llamado a Juan y Dios le da fe, Dios le da sabiduría, Dios le da esto, Dios le da convicción, Dios lo ha llamado para la obra. Por culpa de este pensamiento reformado, muchos líderes, pastores jóvenes no quieren ser líderes, no quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque dicen: es que a mí Dios no me ha llamado. Es que a mí Dios no me ha llamado con ese llamamiento santo como algo sobrenatural. El llamado de Dios es constante. No se trata de un llamado sobrenatural, se trata de dar principios, características para asumir ese llamado. No me digas que Dios no quiere que todos nos sumemos a la obra, porque Dios quiere eso. La pregunta es: ¿estamos capacitados para eso? ¿Damos estos dos principios? Ser discípulos, hermanos de la fe maduros, que amamos al Señor y que la gente da buen testimonio de mí. ¿Ahora entiendes por qué muchas veces no somos usados por Dios? Porque no procuramos todo esto. Por eso Pablo a Timoteo que le diría: cualquiera que anhele obispado, buena obra desea, solamente que sea irreprochable. No se trata de Dios, se trata de nosotros. Dios quiere usarnos a ti y a mí. Lo importante es: ¿cumplimos estos requisitos? ¿Cumplimos ser hombres y mujeres que decimos: soy un discípulo, una seguidor y una seguidor de Cristo? Es importante este principio. Por eso Pablo dice: no impongas la mano con ligereza, no a neófitos, no. Y hoy en día, tristemente, vemos en los púlpitos pastores que son neófitos en la palabra y no dan buen testimonio, ¿sí o no? Vemos en el liderazgo a personas, hombres, que no tienen buen testimonio de la iglesia y ni siquiera de los de afuera. El texto es claro. Dios provee siervos, Dios levanta siervos, sí, pero Dios dice: mi siervo tiene que ser así. Número uno, que me ame a mí, que me siga a mí, que me sirva a mí y que esté dispuesto a dejar todo por mi causa, por mi nombre, como hizo Timoteo. Timoteo sí encajó con el proyecto de Pablo y con el proyecto de Dios porque daba evidencias de un buen cristiano. De manera que Dios no predestinó a Timoteo, Pablo lo encontró. Vio características de un hombre ejemplar y la gente daba buen testimonio. Llévate a Timoteo. Y Timoteo quiere decir
Gracias, Pablo, eso estaba esperando. Y a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, no importa. Yo soy un seguidor de Cristo. Y Timoteo se convirtió en el gran pastor en la iglesia de Éfeso. Un hijo de Pablo espiritual. Aprendió mucho del apóstol y hoy en día falta jóvenes como Timoteo. Como dijo hoy la hermana Magalí esta mañana leyendo Filipenses, hablando de Timoteo, ella dijo, y Pablo dice, no he encontrado a otro hombre que tan sinceramente se preocupe por ustedes, dice. No se trata de que la gente solamente veía a Timoteo. Timoteo daba buen testimonio de las demás personas. Timoteo mostraba ese carácter de amor, de bondad, de mansedumbre, de templanza, las cuales el Espíritu Santo forja en nuestras vidas. Hermano, cuando recibimos al Espíritu Santo y cuando decimos ser cristianos, no se trata de un cambio solamente aquí. Yo amo a las personas, pero aquí. Yo soy bondadoso con las personas, pero aquí, en mi casa, en la iglesia. No, se trata de que los frutos del Espíritu Santo se demuestren allá afuera. Que la gente pueda decir, este es un discípulo porque hay bondad en su corazón, hay misericordia en su corazón, hay amor en su corazón. La gente tiene que ver también a un cristiano, no por lo que dice, sino por lo que hace. Hermanos, hay dos maneras de testificar el evangelio. Uno desde un púlpito, uno desde una iglesia y dos afuera con nuestras vidas. El evangelio no es solamente un mensaje, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio cambia nuestras vidas como lo vimos hoy en el resumen. No se trata de predicar, se trata de vivir el evangelio. Y la gente que está allá afuera no solamente tiene que leer el evangelio, no solamente tiene que escuchar el evangelio, tiene que ver el evangelio en ti y en mí. Ahí se causa un buen testimonio. El evangelio, amados hermanos, cuando llega a la vida de un hombre o de una mujer, esa vida se adopta. No se trata de predicar, se trata de vivir. Ahora entiendes por qué todos nosotros somos evangelistas. No, el evangelista es el que predica, el evangelista es el que gana almas. Tú también eres evangelista, porque con tu vida tenemos que predicar el evangelio. Lo diría Pablo en Corintios, ¿no? Somos cartas andantes que la gente lee. Eso es un buen testimonio. Y la pregunta es, aquí ¿podemos nosotros decir, hay buen testimonio en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno? Porque, hermanos, la obra de llevar el mensaje, la predicación y guiar a mucha gente a Cristo implica responsabilidad, implica sacrificio, implica confianza, implica esfuerzo. Y si tú no eres un discípulo y si tú no eres alguien que tiene buen testimonio, tú vas a afectar la obra más que aportar a la obra. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hombres eficaces y mujeres eficaces, idóneos, para que la obra no tenga tropiezo. Lo vemos en Pablo y lo vemos en Dios. Mucha gente, por no entender principios y requisitos de un liderazgo, está haciendo tropezar a los hermanos en las iglesias. No solamente con la falsa enseñanza, sino también con sus vidas. Es importante que el siervo obrero del Señor entienda que estamos llamados a dar un buen testimonio a los demás, ser un ejemplo a los demás. Lo que fue Pablo para Timoteo, Timoteo fue para las demás personas. También vemos aquí un carácter del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hizo el trabajo solo. No dijo, qué bien, por fin me desasí de Bernabé, ahora la gente a mí me va a mirar. Pablo no dijo, ahora sí, ya no vamos a ser dos, yo voy a ser el centro de la atención. No, porque el evangelio, porque la obra, porque la misión no es en base a una persona humana, es en base a Cristo y en base a Dios. Y Dios y Cristo utilizan herramientas. Él lo quiso así. La obra, la iglesia y la misión nunca se enfoca a un hombre.
Y cuando este hombre entiende la visión de Dios, entiende que la obra es mucho y necesitan obreros. ¿Qué hizo Pablo? Una vez que se separó con Bernabé, Pablo dijo, necesito obreros. Y rápidamente, ¿qué hizo? ¿A quién reclutó? A Timoteo. Pablo nos enseña la importancia de delegar, de enseñar a otros, de sumar a otros a la visión. Cosa que hoy también no veo en las iglesias. Pastores solamente, ellos quieren tener la acaparación. El centro de atención son ellos. No delegan a otras personas, no suplen a otras personas con las necesidades del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no hay el principio de delegar, de levantar más pastores, más siervos, más líderes. Para que la visión crezca, se necesita de hombres que estén dispuestos a llevar el evangelio a costa de sus vidas. Y Pablo sabía eso. Pablo no solamente se preocupaba predicar el evangelio, también Pablo preparaba a gente joven. Ahí vemos a quién: Epafrodito, Tito, Timoteo, Lucas. Mucha gente que Pablo preparó. ¿Vemos egoísmo en Pablo? No hay egoísmo. Es más, en la carta a Filipenses, Pablo va a decir: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Pablo no era orgulloso, no era vanidoso. Pablo compartía el servicio, aunque él era un apóstol. Es más, en Filipenses va a decir a las mujeres que ellas también son parte del ministerio. Pablo no era egoísta. Pablo no tenía el centro de atención para él. Pablo compartía la importancia de delegar. Y para delegar, el siervo tiene que estar constantemente mirando a los demás como posibles candidatos para el liderazgo. Es importante entender eso. De manera, amados hermanos, que Dios nunca dejará la obra abandonada. Bernabé y Pablo se han separado, sí, pero la obra continúa. Dios provee siervos, Él va a proveer siempre siervos porque Él es el Dios de los siervos. Número 2, Pablo recluta siervos y tiene el principio claro de delegar. Número 3, Timoteo, para ser tomado en cuenta por Dios y Pablo, muestra un amor a Dios y un amor por los hermanos. ¿Qué te hace ver esto, hermanos? Los 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Timoteo cumplía todo esto. Amaba a Dios, era un discípulo de Dios, pero también amaba a los demás. Con esas 2 cosas, hermano, se puede hacer mucho. Es clave esas 2 cosas: amar a Dios y amar a los demás. No solamente se puede amar a Dios, y tampoco se puede ir al extremo de amar solamente a los hermanos. Las 2 cosas, amar a Dios por encima y amar a los hermanos o a los cristianos o al prójimo, van de la mano. Pablo amaba a Dios, amaba al prójimo. Timoteo amaba a Dios, amaba al prójimo. ¿Ahora entiendes la victoria de esta misión? Principios, simplemente es principios. No se trata de para ser obrero yo tengo que tener todo el conocimiento. Para ser obrero yo tengo que ir a un seminario. Para ser un obrero o un líder yo tengo que pasar tal curso. No se trata de eso. No se trata de algo externo, se trata de algo interno. Dios te va a usar, así sepas, así no sepas, cuando tengas estas 2 cosas claras en tu vida. Amas a Dios y amas a los demás. ¿Sabes por qué? Porque amar a Dios es amar a los demás. No se puede amar a Dios sin servir a los demás. Por eso muchos hermanos, yo amo a Dios, creo en Dios. Pero ¿cómo demuestras ese amor? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Amando a los demás, sirviendo a los demás. Por eso un líder, un pastor, tiene que relacionar estas 2 cosas. Puede amar el ministerio, puede amar la predicación y puede predicar bien, pero si no ama a los demás, no sirve de nada. No sirve de nada. No se trata de amar a Dios únicamente, sino también eso se refleja amando a los demás, amando a la oveja de Cristo, al cuerpo de Cristo. Porque el que hace daño a la iglesia es como si hace daño a Dios. El que ama a la iglesia
ama a Cristo. El que trabaja por la iglesia, trabaja para Cristo. Hay una unidad constante, de manera que mi amor se mide en mi servicio. Así de simple. El amor se mide por mi servicio. Si más sirvo, más amo. Si menos sirvo, menos amo. Simple, sencillo. El amor no se trata de orar en las casas, lo pueden hacer. El amor no se trata de cantar acá, lo podemos hacer. El amor se trata de cuánto tú estás sirviendo a Dios para los demás. ¿Me dejo entender? El amor se refleja en el servicio. Es la manera de medir nuestro amor a Dios. Dios provee siervos. No dejó a Pablo solo. Le dio un siervo ejemplar, Timoteo. Punto número 2, Pablo y el Espíritu Santo. Pablo y el Espíritu Santo. Capítulo 16, versos 6 y versos antes vemos que sí se cumplió la misión, ¿no? Timoteo se encaminó a la obra, fue circuncidado por causa de los judíos. Y el verso 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Éxito. La visita que Pablo tenía para las iglesias fue un éxito. Éxito completo. Pero ¿qué pasa ahora? Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un hombre macedonio que estaba en pie, rogándole por nosotros. En este segundo encuentro vamos a ver a Pablo y al Espíritu Santo. ¿Dónde quería ir Pablo, hermanos? ¿A qué continente quería ir? Sí, Asia, pero ¿hacia dónde? Asia. Ah, al continente de Asia, pues, hermano, al continente de Asia. Muy bien. Quiere ir a Asia. ¿Quién se lo impidió? ¿Qué le dijo? No, por ahí no. Ahí no vayas, Pablo. Bueno, no. Intentaba ir también, ahí dice a Bitinia. No, no me vas por ahí, Pablo. ¿Qué estamos viendo acá? Pablo está guiando la obra. ¿Quién está por encima de Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien está guiando la obra. La idea de Pablo después de visitar y confirmar las iglesias de Siria y Cilicia fue ir a Asia. No solamente vemos la inclusión de Timoteo. ¿Quién más se está incluyendo a la obra? Vamos a volver a leer, miren, vamos a volver a leer. Y cuando llegaron, verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misidia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Quién se está incluyendo en la obra? ¿Ah? Como el Espíritu siempre ha estado. Pero ¿no ves cuando dice, intentaron ir? Y después dice, procuramos. Se está incluyendo a alguien. ¿Quién? Lucas. Lucas. Hasta este momento solamente eran Silas, Pablo y Timoteo. Entonces lo más seguro es que en este lugar donde estaban ellos, en Troas, ahí ¿quién se ha sumado? Lucas. Lucas se suma a la labor del ministerio de la obra, y ahí empiezan 4 hombres a ejercer el ministerio de la predicación a los gentiles. Muy bien, entonces vemos, Dios sigue bendiciendo. Timoteo, ahora Lucas. Interesante porque Lucas también es el que escribe 2 libros, ¿no? El Evangelio y este libro de los Hechos. Aunque Pablo estaba predicando, confirmando y ayudando, es el Espíritu Santo quien está guiando la obra. Y es importante que siempre entendamos eso.
Pablo es solamente un instrumento. Pablo es solamente una herramienta. Quien realmente está encabezando la obra es el Espíritu Santo. Porque aquí vemos la prohibición del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Y es el Espíritu Santo quien muestra esta visión al apóstol Pablo de un hombre en Macedonia. Pablo está ya a punto de recorrer continente europeo. Había dejado Asia, pero se va a puertas de un continente europeo donde ya vamos a ver la historia más adelante. Entonces, amados hermanos, la superioridad del Espíritu Santo es algo que Dios está enseñando acá. Dios guía la obra. Nunca fue de Pablo, nunca fue de Timoteo, nunca fue de Lucas incluso, nada. Siempre la persona importante es Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiso tener un pueblo gentil. Dios quiso que un pueblo gentil sea su pueblo. Y Cristo dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Y el Espíritu Santo está confirmando y convenciendo a la gente de creer ese evangelio. Todo viene de Dios. La salvación es completa y enteramente la obra de Dios el Padre, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Fueron ellos quienes están detrás, en medio y delante de la obra evangelística. De manera, amados hermanos, que el Espíritu Santo, Dios comienza la obra, Dios guía la obra y Dios confirma la obra. Y para eso Dios está utilizando hombres. Los hombres solamente son instrumentos. En esta prohibición del Espíritu Santo a Pablo vemos tres cosas. Dios comienza la obra, Dios guía la obra, Dios confirma la obra por la boca del apóstol Pablo. De manera que el evangelio y su salvación es enteramente obra del Espíritu Santo. No se puede evangelizar sin la guía del Espíritu Santo. No se puede comenzar algo sin la guía del Espíritu Santo. Y no se puede confirmar algo sin la guía del Espíritu Santo. Hermanos, esto también tiene que pasar en nuestras vidas. La nueva misión ha comenzado. Pero también en nuestras vidas, hermanos, ha comenzado una nueva misión. La misión de caminar un camino de fe. Un camino estrecho, angosto, con piedras, con dificultades. Pero alguien comenzó. Pablo en Filipenses, ¿qué dice? El que comenzó, Él la perfeccionará. Hermano, no se trata de ti, ni de cómo tú vayas a seguir la obra que empezó en ti. Simplemente se trata de creer a aquel que comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Cristo comenzó la obra en nuestras vidas, Cristo guía la obra en nuestras vidas y Cristo confirma la obra en nuestras vidas. Se trata de Él y no de nosotros. Lo vimos ayer también en el estudio de Gedeón. Dios va adelante, hermanos, Dios va adelante. Él comienza algo y Él no lo va a acabar. Dios no se equivoca, hermanos. Él dijo, será predicado este evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y Él lo va a cumplir. Así de sencillo. Él dijo, esto se va a hacer, yo voy a comenzar, yo voy a guiar, yo voy a confirmar. Y es más, yo voy a dar éxito a la obra. Y gracias a que Dios lo comenzó, hoy vemos iglesias a nivel mundial. Colombianos, brasileros, argentinos, bolivianos, chilenos, peruanos, alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Cómo pasó todo eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios comenzó, Dios guió, Dios confirmó y Dios acabará la obra. Es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Quien me salvó a mí y a ti fue Cristo. Quien me llamó con su palabra fue Cristo. Él comienza la obra, Él nos guía, hermanos, en el caminar de fe. Él nos preserva en la obra. Y hermanos, la iglesia es más que victoriosa en Él. Él no se equivoca, Él no falla, Él no te deja a medio del camino. Él no te dice, mira, te has equivocado, yo te abandono, de aquí tú sigues solo. No,
Cristo viene, te toma la mano y nos lleva adelante, hermanos. Como diría Jeremías, si Él va conmigo, yo estoy confiado porque Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Hermanos, si Él comienza, la victoria es segura. Si Él comienza la obra, la perfecciona, la guía, somos más que vencedores. De ahí que Pablo diría, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Lo único que Pablo va a hacer aquí, y también lo que nosotros tenemos que hacer es, tú guía la obra. Tú conduce mi vida. Pablo no resistió. Pablo no dijo, no, pero yo quiero ir por acá. No. Pablo obedeció la voz divina y se encaminó tras otro camino. Ese es nuestro Dios. Podemos pensar nuestro camino, pero Dios dice no. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás guiando tu vida, ahora la guío yo. ¿Y por qué? Porque yo te compré con precio de sangre, lo pagué en la cruz del Calvario, ya no vives para ti, ahora vives para mí. Yo guío la obra. ¿Cómo se llama esto? Que lo va a decir Pablo más adelante. La llenura del Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. La victoria es segura, hermanos. Con Cristo la victoria es segura. Por eso Juan, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, ¿en quién? En el vencedor. De manera, amados hermanos, los cristianos no estamos caminando para ver si podemos vencer. Ya hemos vencido en Cristo Jesús. Wow, hermanos, si Dios guía la obra, la victoria es segura. Y la iglesia Vía del Alto, aquí también tenemos que decir eso, que el Espíritu Santo guíe esta obra. Puede ver aquí personas que estemos obrando, puede ver personas que estemos delante, hermanos. Pero estas personas que estemos delante y en la obra, tenemos que confiar en que Él comenzó la obra, Él la va a guiar y Él la va a preservar. La iglesia Viet, el Alto, tiene un líder humano, sí, pero tiene un líder espiritual, poderoso, fuerte, que fortalece, y ese es Cristo. Es Él y solamente Él quien es dueño, amo absoluto de ustedes y de la iglesia, hermanos. Yo no los puedo llevar a la victoria, Él los va a llevar a la victoria. Yo no morí por ustedes, Él murió por ustedes. ¿Y saben qué? Yo no los voy a fortalecer. No confíen en mí, confíen en Él, en sus fuerzas, en su victoria y en su persona. ¿Y sabes qué? Si hacen eso, la victoria es segura. No confiamos en un hombre y no seguimos a un hombre, seguimos a Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Dios comienza la obra, Dios guía la obra y Dios confirma la obra. Wow. ¿Están aprendiendo? Vamos a la parte final. Pablo y Lidia. Pablo y Lidia. Bueno, en el capítulo 16, versos 6 al 10, veíamos que la prohibición fue dada por el Espíritu Santo. Pablo hace caso a la voz. No sabemos qué pasó, si se le apareció el Espíritu Santo, si solamente fue una voz. No lo sé. El punto es que aquí el Espíritu Santo le dice que no vaya por ese lado. Ahora vemos también que había una visión de un hombre macedonio que pedía ayuda, y dice esta ayuda era rogativas, por favor. Daba voces y clemencias de ayuda, socorro. Y Lucas aquí dice que esa visión, ¿cómo han interpretado ellos? Hay que ir a presentar el evangelio a Macedonia. Así lo han interpretado. Correcta interpretación. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. También era una ciudad o un lugar de una colonia romana, ¿no? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse las oraciones. Y sentándonos, Lucas se añade, hablamos, se sigue añadiendo, a las mujeres que se habían reunido.
Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de, wow, ¿de dónde era esta mujer? Y Tiatira, ¿en dónde está? Asia. Hermano, Dios no se equivoca. ¿Dónde tenía que ir Pablo? A Asia. Y una mujer viene de Asia. Dios tiene el control. Cuando Dios dice no, es porque su plan es perfecto, pleno, no hay equivocaciones. ¿Sabes que, Pablo, tú quieres ir a Asia para predicar? Yo voy a traer a Lidia aquí donde tú estás. Y Lidia era de Tiatira, obviamente era de Asia. Y esta mujer que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué vamos a ver en esta escena? Dios responde la oración. No hay duda de que la visión del hombre macedonio, ¿quién era? Lidia. No era un hombre, era una mujer. Cuando Pablo recibe la visión, ve a un hombre de Macedonia que estaba rogando, suplicando, ven, pasa aquí, ayúdanos. Esa visión era Lidia, que estaba orando a las puertas de la ciudad. El autor, que es Lucas, no hace mención aquí de una sinagoga, por lo tanto podemos intuir, y muchos teólogos también, que posiblemente, no sabemos si fue así, que no había sinagogas. El punto de la historia es que había junto al río cada sábado mujeres orando, mujeres clamando, mujeres invocando el nombre de Dios. Lidia era una mujer gentil, pero creía en Dios, porque el texto dice de que antes que Pablo llegue y les predique, ¿qué estaba haciendo ella? Adorando a Dios. Lidia tenía un corazón conforme a Dios porque buscaba de Dios, tenía fe, pero no tenía la revelación completa. Como Timoteo. Timoteo aprendió la Torá, aprendió de Jehová del Antiguo Testamento, aprendió de los patriarcas, creía en Dios, tenía fe en Dios, pero no tenía el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo está llevando de la teología judía a la teología cristiana. Del Mesías del Antiguo Testamento a Cristo ya presentado en el Nuevo Testamento. Entonces, lo mismo pasa con Lidia. No sabemos si era una prosélita, lo que sí sabemos es que era gentil, y aquí vemos características de todo esto, ¿no? Fue fuera de la ciudad Pablo y los tres hombres, los tres varones, Lucas, Timoteo y Silas, fueron ahí, y lo primero que hacen es predicar. Ven a grupos de mujeres, y obviamente Pablo vio una oportunidad, porque cuando Pablo sale de la ciudad y ve un grupo de mujeres, no sabemos cuánto, y Pablo dice es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque ya están orando, porque ya están buscando de Dios. Es una muy buena oportunidad para presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo entiende por la visión anterior que estas mujeres necesitaban el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo fue hasta ahí? ¿Por qué Pablo no se quedó en la ciudad de Filipos, ahí en la ciudad, y empezaba a predicar, no sé, en el parque? Porque Filipo tenía estadios también donde los romanos, porque era colonia romana, hacía sus entretenimientos. ¿Por qué Pablo no predicó ahí? ¿Por qué Pablo fue afuera? Porque Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pablo sale afuera, casual, mujeres orando. ¿Qué hace Pablo? Hay que predicarles, urgente. Pero Pablo, están orando, sí, pero no conocen a Cristo. Pero Pablo, están adorando, sí, pero no conocen a Cristo. Mucha gente hay así, metidas en las iglesias, adorando, una Biblia cargada, pero no conocen a Cristo. Pablo entiende que no una mirada de oración, que no una mirada de postración indica que tienen a Cristo. Por eso, como alguien dijo, a veces tenemos que presentar el Evangelio a los evangélicos.
Porque muchos son religiosos y no tienen a Cristo. Muchos oran desmedidamente, pero no oran correctamente. Muchos se abstienen de la vida de perdición, aún así no conocen a Cristo. Hermanos, hay mucha gente allá afuera que no toma, que no bebe, que no fuma, que no miente, que no roba, y por eso son cristianos. No. Ser cristianos no se trata de abstenerse de ciertas cosas. Se trata de conocer a Cristo, principalmente. No vamos a llegar al cielo por hacer buenas cosas. Vamos a llegar al cielo porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. No por las oraciones, no por las abluciones, no por la moralidad, por más buena que sea esta. Hermano, no se trata de cuán fuerte oras. No se trata de que seas una mujer de oración específicamente. Se trata de que esa oración esté en la persona correcta, bajo la obra perfecta y conducida por el Espíritu Santo. Estas mujeres estaban orando y dentro de ellas había una mujer que el texto dice que era Lidia, que tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Vendedora de púrpura. Sin duda era una mujer que tenía dinero. Tenía plata, ¿no? Era una mujer que tenía una buena condición económica, no era pobre, estaba orando, ¿no? Y aunque Lidia vivía bien económicamente, ella no conocía el Evangelio de Cristo. En su oración vemos dos cosas importantes: clamor y sinceridad. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo fue hasta ahí? Porque el Espíritu Santo vio en Lidia dos cosas: clamor y sinceridad. Las mismas dos características que Dios vio en este hombre llamado Cornelio. Cornelio daba limosnas, Cornelio oraba, Cornelio ayunaba, Cornelio hablaba y oraba a Dios, pero no conocía el Evangelio, no era salvo. Pero Dios envía a Pedro hasta Cornelio porque Cornelio ha mostrado dos cosas importantes: clamor y sinceridad. Él oraba pidiendo sabiduría a Dios. Él quería conocer a Dios. Y ese clamor era sincero. No era aparente, una apariencia, era sincero. También Lidia acá. Lidia, siendo una mujer de dinero, siendo una mujer de una reputación alta, se va afuera del río, junto al río, y ¿sabes qué hace? Se postra de rodillas y empieza a clamar: queremos conocerte, Dios. Quiero conocerte. Quiero aprender de ti. Dios, atiende mi oración. Dios, quiero conocerte, ayúdame. Pero Lidia, ¿qué necesidad tienes? Eres rica. No, exteriormente lo puedo tener, pero aquí hay un gran vacío. Quiero conocer a Dios. Necesito aprender de Él. Clamor sincero. Lidia era sincera. Lidia representaba al varón de la visión. El varón, ¿qué decía? Clamaba y ¿qué decía? Ayúdame, Pablo. Hermanos, vemos aquí algo importante, que Dios, para presentar el Evangelio y convertir a una persona, utiliza otra persona. Esa es la manera, hermanos. Dios no dice: bueno, Lidia, ¿tú me quieres conocer? Ya tienes el Espíritu Santo. Un soplito, allá tienes ya, Lidia. No. Para convertir a otras personas, Dios utiliza personas, hombres, mujeres que lleven el Evangelio a otras vidas. Es decir, vidas cambiadas cambian vidas. Vidas transformadas transforman vidas. Vidas que viven el Evangelio predican el Evangelio. ¿Me estoy dejando entender? Dios usa vidas transformadas para transformar otras vidas. Lidia y las mujeres estaban orando sinceramente y Dios vio el corazón de Lidia, no el estatus de Lidia. Vio el corazón de Lidia. Lidia estaba clamando, pidiendo al Señor, y Dios responde esa oración. Hermanos, la oración es contestada cuando hay clamor y cuando hay sinceridad.
Si las peticiones que hacemos no son sinceras y no hay clamor, Dios las pasa por alto. ¿Por qué? Porque Dios en la oración merece ser adorado, merece ser clamado. Hermanos, la salvación es tan grande, pero tan grande, que pasaremos una vida eterna con Dios sin morir, comiendo del árbol de la vida, reinando eternamente y para siempre. ¿Eso no es grande? Es grande, es absolutamente un gran mensaje. Y si la salvación es tan grande, ¿por qué no oramos clamando esa salvación? Y mucha gente ora, bueno, yo conozco a Jesús y ya, algún día miré a la iglesia. Bueno, algún día cambiaré de vida. Déjame que un poco más viva mi juventud. Hoy tú deberías entender que una salvación tan grande exige un clamor grande. Señor, dame la salvación. Ten misericordia de mí. Quiero esa salvación, anhelo esa salvación, quiero conocerte y saber lo que Cristo hizo por mí. Si tú y yo recibimos la salvación, las añadiduras también tenemos que hacerlo con clamor. No se trata de una mañana orar por un trabajo o en la tarde orar por un trabajo. Se trata de clamar pidiendo socorro y ayuda a Dios. Y como diría el autor a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que gracias a Él tenemos acceso directo al trono para alcanzar oportuno socorro. El clamor es importante y la sinceridad también. Cuando Dios ve un clamor, no una mañanita, 15 minutos, Señor, dame trabajo, tú sabes que necesito esto, Señor, ayúdame. No. El clamor reverente es cuando una persona o un cristiano, ¿sabes qué? Dobla rodillas y quebranta, no en lágrimas, quebranta y rasga su corazón a Dios. Dios está dispuesto a bendecir, claro, pero Dios va a bendecir cuando vea vidas conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es eso? Un corazón que se derrama en lágrimas y en vez de rasgar sus vestiduras, rasga su corazón. Sinceridad es lo que Dios busca en la vida de las personas. Y cuando una persona es sincera en su clamor, es sincera en su oración y tiene principios y motivaciones correctas, Dios responde. Como Daniel. Señor, se están cumpliendo 70 años, ya padecimos mucho, nosotros nos equivocamos, fallamos. Jeremías dijo 70 años, se están cumpliendo, perdónanos, nos equivocamos, merecemos esto, merecemos lo otro, ayúdanos y restaura a Israel. ¿Y qué hizo Dios? Antes de que tú orases, se te fue enviada la profecía. 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo. Antes de que Daniel orara, Dios, ¿qué ha dicho? Arcángel, ve y muéstrales esta verdad. No se trata de hablar, no se trata de un momento, se trata del corazón. Cuánto clamor haya y cuánta sinceridad, Dios dice, petición concedida. ¿Cómo tú quieres acceder a las bendiciones si no hay clamor en tu vida? Si oras lo justo y lo necesario. ¿Tú quieres crecer en la obra? ¿Tú quieres servir al Señor? Empieza a clamar hoy. ¿Tú quieres aprender la palabra y vivir la palabra y enseñar la palabra? Empieza a clamar hoy por iluminación. Lo dijo Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Es sencillo, hermanos. Donde hay clamor, hay respuesta. Donde hay sinceridad, hay respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que nadie sabe. El clamor va con principios y Lidia lo hizo. No sabemos cuánto tiempo Lidia oró, pero vamos a ver que el texto nos menciona que Lidia adoraba a Dios constantemente ahí afuera, en el río. Ella oraba, clamaba y era sincera. Y Dios dice, ¿sabes qué, Lidia? No tienes que esperar más. ¿Tú quieres conocerme? Voy a enviar a uno de mis siervos. ¿Quién? Pablo. Dios no solamente respondió la petición de Lidia, sino que Dios cambió a Lidia.
vamos nuevamente a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vamos a finalizar con lo siguiente. 16, 15 al 16. 14, perdón. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿ve? Adoraba a Dios, ya adoraba a Dios ella. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Escuchaba. O sea, su oración y su sinceridad fue tan veraz que cuando Pablo viene, ella dice, silencio todos, silencio, hay que escuchar la palabra de Dios. Una vida fue transformada porque Lidia abrió sus oídos espirituales. Una vida fue transformada y su familia también porque Lidia estuvo atento a la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, que cambia, que transforma, que edifica, que penetra el corazón y discierne los pensamientos. Pero eso no va a pasar si tú no abres tus oídos espirituales, hermano. Si tú no estás atento a la palabra. Cuando uno está atento y escucha con los oídos espirituales, la palabra penetra, cambia, transforma, te llena, te goza. Lo mismo pasa en las iglesias. Cuando no venimos con ese deseo de escuchar sincero, te aburre la palabra, te duermes en la palabra. Pero cuando hay principios como el de Lidia, ¿saben qué? Dejemos la oración, basta, dejemos de orar. El siervo va a hablar. Estuvo atenta a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? La palabra abrió la mente de Lidia, abrió el corazón de Lidia y penetró su espíritu. Y Lidia nació de nuevo. Hermanos, la palabra puede ser eficaz, y lo es. El predicador puede ser eficaz, y hay muchos buenos predicadores, pero si las personas no abren su mente, no abren su corazón, y cierran eso a la palabra no ejerce. Pero cuando una persona está atenta, escucha con atención y abre los oídos espirituales, esa palabra va a penetrar y esa vida va a cambiar. De ahí que Pablo diría, o Juan diría en Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Lidia dijo, no, yo esto estoy esperando. Hay que estar atento porque esta palabra va a cambiar mi vida, y la cambió. Lidia fue convertida, la primera mujer convertida en Filipos. Lidia quería saber más de Dios y Dios le mostró lo más precioso que es Cristo. Lidia dijo, Pablo, un momento. Yo estaba aquí orando muchos días, muchos sábados. Los judíos no me hacían caso, pero llegas tú, me predicas a un Jesús el Nazareno, el cual me dice que en su sangre tengo perdón de pecados. Y no solamente eso, que tengo vida y vida en abundancia. ¿Eso me estás diciendo, Pablo? Y Pablo dice, sí, eso te estoy diciendo. Evangelio es eso. Buenas nuevas para ti, Lidia. Buenas noticias. Eres salva, Lidia. Y Lidia dice, wow, momento, Pablo. Este es un mensaje tan grande que yo lo voy a compartir con mi familia. Y textos más adelante, la familia de Lidia y Lidia se bautizan en el río. Ese río donde Lidia oraba, ese río que era testigo de las oraciones de Lidia y las mujeres, ese mismo río sirvió para que Lidia y las mujeres se bautizaran y nacieran de nuevo. ¿Quién puede hacer eso, hermano, sino Dios? Wow. Dios responde la oración. Dios responde la oración. Responde la oración de Lidia y responde las nuestras también, cuando hay clamor y sinceridad. Si ustedes me ven aquí, hermanos, parado, predicando el Evangelio y guiando a mucho pueblo, ¿sabes por qué? Porque mi vida empezó con una oración. ¿La mía? No. Dios oyó la oración de una mujer sincera, que no es Lidia,
es mi madre. Mi madre hacía oraciones y clamores por mi persona. Yo estaba en el mundo, amando el mundo, gozándome en el mundo. Llegaba a casa, veía una mamá orando, una mamá leyendo la palabra, una hermana que está aquí presente que me decía, ¿cuándo vuelves a la iglesia? Estamos orando por ti. Y Dios vio esa oración sincera. Mi madre oró más de 4 años por mí. Hermanos, mi madre oró para que algún día yo vuelva al redil, yo vuelva al cristianismo. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tu oración es tan sincera y tu clamor lo estoy escuchando, que no solamente voy a hacer que Fernando se convierta, lo voy a utilizar como un siervo para mi gloria. Cuando hay principios de la oración, hermanos, Dios responde el clamor y Dios responde la sinceridad. Mi mamá no oró de la siguiente manera: para que mi hijo esté bien, para que mi hijo me dé una alegría, para que mi hijo deje eso. Ella no oró de esa manera. Ella oró, Señor, convierte a mi hijo para que mi hijo te sirva y te ame. Principios correctos, sinceridad. Cuando una oración es dirigida para la gloria y su alabanza, Dios responde. Pero cuando una oración es dirigida para tu gloria y para tu bienestar, Dios dice, yo no lo voy a hacer caso. ¿Sabes por qué? Porque esa oración es para ti y no para mí. Si tú tienes hijos o tienes hijas y quieres que se conviertan, que sea para Él y su causa, por más que estos hijos se aparten de ti. Pero si tú oras para que tu hijo o tu hija se convierta, para traer un gozo a tu corazón, para que la familia esté más unida, son motivaciones humanas. La oración tiene que ser dirigida para la gloria de Él, para el servicio de Él y para la vida en Él. Y Dios dice, esa es una oración eficaz. Donde el centro no eres tú, el centro es Él. Y Lidia oró de esa manera. Y Dios respondió. ¿Están viendo el carácter de Dios, hermanos? A veces oramos mal, ¿no? Oramos mal, pero hoy estamos entendiendo algo distinto. Lidia se convierte, dice, este mensaje es tan grande, familia, vengan, escuchen. Lo mismo que hizo Cornelio. Pedro va a venir. Invita a tu amigo, invita al otro, haz esto. La casita de Cornelio llena. Dios responde las oraciones sinceras, el carácter sincero, la vida sincera. Dios responde eso cuando hay una búsqueda para Él. Y Lidia dijo, ¿sabes qué? Ahora es mi familia. ¿Y qué creen? Lidia después anunció el evangelio en Filipos. De manera, hermanos, que la iglesia, una de las iglesias modelo de las 7, es Filipenses y Tesalonicenses. ¿Y cómo empezó Filipenses? Con mujeres. ¿Cómo empezó esta iglesia? Mujeres. Mujeres que Dios utilizó para la obra. Y Lidia, mira el cambio de Lidia, porque Lidia estaba orando constantemente ahí en el río. Y Lidia dice, ¿sabes qué? Esta palabra es tan grande, soy salvo, ahora mi familia. Y Lidia dice, Pablo, una pregunta. Tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que anunciar de este Jesús que tú predicas. Y para eso se necesita un lugar estratégico. ¿Y sabes qué hizo Lidia? Pablo, mi casa va a ser una iglesia. Y Lidia no solamente se convirtió, no solamente convirtió a su familia. Lidia, mi casa va a ser una iglesia, hermanos. Vemos Hechos capítulo 16, verso 40, y vemos que la casa de Lidia se convirtió en la primera iglesia en Filipo. Entonces, 16:40, entonces salieron de la cárcel, entraron. Una mujer que honra a Dios con sus bienes. Una mujer que no dice, Dios me va a dar más. No, yo le voy a dar a Dios. Esa fue Lidia, porque comprendió el evangelio. Hermanas, mujeres que están acá, Dios usó mujeres para hacer una de las iglesias más privilegiadas y más influyentes de las visitas y los ministerios del apóstol Pablo.
¿Qué te está enseñando acá Dios? Dios puede usar a hombres como a mujeres también. No se trata del género, se trata del corazón. No se trata de la fuerza, se trata del corazón sincero. Lidia oró, Lidia ganó a su familia y Lidia hizo una iglesia, la primera iglesia en Filipenses, una de las iglesias modelos. Vamos a finalizar con lo que Pablo dice a estas hermanas. No solamente era Lidia, sino dos más. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Esta es la iglesia que se forma, la iglesia en Filipenses, capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo evangelio. Mujeres como Priscila, mujeres como Febe, que han abierto sus casas para que la iglesia surja ahí. Así que no me digas que las mujeres no pueden hacer nada en la iglesia. No me digas que las mujeres están llamadas en la iglesia solamente para la cocina. No me digas que las mujeres están llamadas solamente para la limpieza de la iglesia. No, porque las mujeres y los hombres estamos llamados a testificar de Cristo. Y Dios dice, yo uso a lo uno como al otro. ¿Depende de qué? De un corazón sincero y de un corazón que clame y quiera servirme. Pastores, líderes, nunca menosprecien a las mujeres. Nunca hagan eso. Las mujeres no solamente son un adorno a la vida. No solamente son lo precioso y hermoso de la creación. Las mujeres pueden ejercer un ministerio incluso superior que nosotros. Cuando Dios va adelante, tanto el hombre y la mujer son honradas por Dios. Cuando estas dos personas honran a Dios. Mujeres, escuchen lo que voy a decir. Hermanas especialmente. En estos 8 años que voy presentando el evangelio, las mujeres solamente se han conformado a escuchar y a estar presentes. Pero cuando veo a Evodia, a Síntique, a Lidia, a la mujer samaritana, a Febe, a Priscila, yo veo algo, hermanos. Mujeres, Dios no está poniendo límites. Dios no pone límites. Ustedes están poniendo los límites. Dios quiere usarles a ustedes para luchar por el evangelio y para testificar el evangelio. Hermanas, si Dios no les menosprecia, si Dios no les pone límites, ¿por qué se menosprecian ustedes? ¿Por qué se ponen límites ustedes? No importa si eres ama de casa, no importa si tienes un esposo, no importa si eres sola, no importa si eres joven, no interesa la condición. Lo que interesa es cómo está tu corazón para el servicio. Hermanas, uno dice, pero hermano, yo tengo 3, 4, 5 hijos, tengo que cuidar y atender al esposo. No puedo. Ese no puedo viene de parte de ti, porque Dios no dice eso. ¿Sabes lo que Dios dice? Cuando tú empiezas a creer en lo que yo puedo hacer en ti, tú vas a ver lo que yo puedo hacer con alguien que tiene 4 hijos, 3 hijos, un esposo que atender. No se trata de menospreciarnos o de ponernos peros y límites. Hermanas y hermanos, cuando ustedes empiezan a creer en Dios, ustedes van a ver lo que Dios puede hacer con sus vidas. Pasó conmigo, pasó con muchos siervos. Dios me demostró a mí lo que Él puede hacer con un joven ignorante en el estudio, que había trabajado muchos años para conseguir cosas que tal vez son insignificantes.
para hacer algo a través de un joven que nació en el Alto, en un país, Bolivia, que es uno de los países tal vez menos hablados, menos vistos. Si esperamos predicadores, esperamos argentinos, chilenos, incluso peruanos, pero bolivianos no. Este joven, yo decidí creer al Señor. Y Dios permitió una iglesia, gente que nos conoce, gente que nos escucha. Y un boliviano, un alteño, está saliendo a levantar iglesias en Perú. Dios hace grandes cosas cuando tú le crees, cuando tú confías en Él, cuando dejas de mirarte a ti y le miras a Él. Dios dice, ahora sí, yo me voy a glorificar en ti. Dios no nos menosprecia, no lo hagamos nosotros. Dios no pone límites, tú te pones los límites. ¿Sabes por qué? Porque nada es imposible para Dios. Dios utilizó un pescador ignorante, Dios utilizó un teólogo como Pablo, Dios utiliza a todos. Cuando esos todos miramos a Dios, queremos glorificar a Dios y queremos servir a Dios por el resto de nuestras vidas. Dios está enseñando tres cosas acá. Dios responde la oración, Dios guía la obra y Dios provee para la obra. Ponte de pie. Pónganse de pie, amados hermanos. El libro de los Hechos nos está abriendo la mente cada vez que estamos yendo por las narrativas que Lucas nos está trazando. Y en este capítulo 16 vamos a ver todavía los eventos que Pablo va a librar. Vimos a Pablo, a Timoteo, vimos a Pablo y al Espíritu Santo, vimos a Pablo y a Lidia, y nos falta ver a Pablo y la divina, y Pablo y el carcelero. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este día que tú nos permites estar delante de ti, delante de tu presencia. Señor, una nueva misión ha comenzado. El apóstol Pablo está guiando y encabezando esta misión. Pero tú le has bendecido, Señor, porque le has presentado y añadido a su labor a este joven Timoteo. Un Timoteo que es un ejemplo completo para nosotros en toda la Biblia. Irreprensible, justo, ama al prójimo, te ama a ti. Una conducta intachable siendo el joven. Tú lo usaste de gran manera, Señor. Y tal vez lo más probable es que tú no nos estás usando porque nosotros no nos consideramos discípulos. No queremos seguirte, no queremos sacrificarnos, no queremos dejar todo como Timoteo, dejando a su abuela, a su madre, dejó tal vez su oficio, dejó su lugar de nacimiento en Listra. Timoteo dejó todo por el servicio. La verdad es que si nosotros queremos empezar a servirte, tenemos que aprender de Timoteo, a dejar familia, casas, bienes, lugar de nacimiento, Señor, y ponerte por encima a ti. La obra, tu causa. Tú provees siervos, tú edificas siervos, Señor. Y heme aquí, Señor. No estamos en Listra, no estamos en Iconio, pero aquí estamos, Señor, en el Alto, en Bolivia. Heme aquí, Señor, si hay algo que hacer, aquí estoy. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero seguir tus pisadas, Señor. Tal vez no tuve una mamá como Timoteo. Tal vez mi familia no te conoció. Tal vez soy el único que te conoce en mi familia, Señor. Tal vez no tengo apoyo, Señor, como Timoteo parece que lo tuvo. Pero aquí estoy. Heme aquí, Señor. Así como miraste a Timoteo, mírame a mí. Quiero seguirte, quiero servirte, Señor. Como Timoteo dio su juventud, quiero darte la mía también. Mira mi corazón, Señor. Quiero empezar, Señor, a vivirte y a dar buen testimonio de ti a los demás. Hasta ahora, Señor, muchos de mi trabajo, de mis amigos, compañeros, no les he hablado de ti.
Ni siquiera saben que soy cristiano o cristiana, Señor. Quiero cambiar eso, que la gente sepa y entienda que hay una persona entre ellos que ha nacido de nuevo, que te conoce, que te ama. Quiero ser una luz donde vivo, donde trabajo y donde tú me has puesto, para que algún día, como a Timoteo le llegue esa grande noticia, que Timoteo se va a sumar a la obra. Quiero sumarme a tu obra, quiero sumarme a tu causa, Señor. Y esta causa y esta obra, Señor, que sea guiada por el Espíritu Santo, como la guió a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo. 4 hombres, Señor, con valor, con denuedo, que te amaban, que querían servirte. Pero delante de estos 4 hombres estaba el Espíritu Santo, guiando y encabezando la obra, Señor. Y es por eso también, Señor, que en nuestras vidas queremos que el Espíritu Santo vaya adelante, que guíe nuestras vidas, porque Él la comenzó. Él nos añadió al cuerpo de Cristo. Queremos evidenciar los frutos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, Señor, no va delante de nosotros, si el Espíritu Santo no guía mi oración, si el Espíritu Santo no guía mi vida, no guía mi vida espiritual, de nada sirve, Señor. Que el Espíritu Santo guíe mi vida dentro de la iglesia y mi vida fuera de la iglesia, Señor, para que una vida guiada por Él sea eficaz, Señor. Cambia mi carácter, Señor. Ya no quiero guiarme yo mismo. Basta de la tristeza, basta de la amargura, basta, Señor, incluso del remordimiento por otras personas. Quiero dejar todo eso, Señor, porque si no dejo todo eso, tú no vas a usar de mí. Quiero librarme de todo lo que me asedia, Señor, de todo lo que me retrasa, Señor. Llevo 3, 4, 5, 6 años de cristiano, de cristiana, y no estoy sumando a la obra. No estoy trabajando en la obra, no testifico, no evangelizo, no trabajo en vida, Señor. ¿De qué manera te amo si no trabajo? ¿De qué manera te amo si no me sacrifico? ¿De qué manera te amo si no aprendo más de tu palabra? Hoy a través de la vida de Timoteo, de Silas, de Lucas, de Pablo, quiero entregarme a ti. Tal vez no pueda conquistar naciones, tal vez no pueda conquistar, Señor, continentes, pero quiero que me uses para llegar a mi familia, a mis seres queridos, y ganar almas, ganar vidas para tu gloria, para contentar tu corazón. Porque tu palabra dice que cuando uno se convierte, hay fiesta, hay regocijo, tu corazón se llena de alegría. Tu corazón, Padre mío, se llena de gozo sabiendo que una vida se ha convertido. Por eso quiero tener el principio, el denuedo de ganar almas, ganar vidas, para que tu corazón se alegre, se goce, viendo lo que tu siervo y tu sierva ha hecho por tu nombre y por tu causa. Que el Espíritu Santo guíe mi vida de aquí en adelante. Y Señor, queremos ser como Lidia. Qué mujer tremenda, Señor. En Lidia yo veo, Señor, que la felicidad no es el dinero, que la felicidad no es una buena casa, que la felicidad no es un buen trabajo, cosas que el mundo busca e incluso nosotros buscamos, Señor. Queremos un mejor trabajo, queremos mejor sustento económico, buscamos lo material sin entender que Lidia clamaba por lo espiritual. La felicidad no viene en lo material. El gozo de Lidia, el regocijo de esta mujer fue conocer a Cristo, conocer de su Salvador, su Redentor, tanto así que no solamente abrió su corazón, que no solamente abrió su mente, ella abrió su casa misma para que ahí se glorifique tu santo nombre. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que mejorar? Señor,
Queremos trabajar para ti. Quiero darte mis bienes, mi casa, mi vida, mis recursos, Señor. Porque si hay algo, Señor, de lo que voy a volver a ver, es lo que invierto en tu reino, en tu gloria. Haced tesoros en el cielo, haced tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla corrompen. No hagáis tesoros aquí en la tierra, donde todo se va a consumar, todo se va a perder. Por eso hoy, en la vida de Lidia, Timoteo, Pablo, veo algo importante, que no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de mi felicidad, de mis propósitos y de mi bienestar. Se trata de ti, de solamente ti. Porque tú moriste en la cruz, dejando, Señor, ahí todo, humillándote, haciéndote siervo, Señor. ¿Cuánto me falta, Señor? Ayúdame y trabaja en mi vida, para que cuando llegue el momento adecuado, preciso, este siervo, esta sierva, lo dé todo por tu causa. La oración eficaz es contestar. Enséñanos a orar con principios bíblicos y para tu gloria. Padre, gracias por el mensaje, por la enseñanza, por los hermanos que están acá. Ha sido tu palabra expuesta, ha sido tu palabra dicha, Señor, a tu pueblo. Tú trabaja en sus vidas. Oramos, Señor, y glorificamos el santo nombre de Cristo. La oración, el mensaje, Señor, la lectura de la Biblia, todo es para gloria y alabanza de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permítenos salir de este lugar cambiados, transformados por el poder del Evangelio de Cristo.